Bring it on. Se conocieron los 4 clubes que van a definir la Champions. Y en mayo, uno de ellos va a levantar la Copa Budapest. Pero hay algo que está pasando en paralelo a los partidos. Algo que no aparece en el tablero electrónico y que dice más sobre el fútbol que cualquier resultado. Las casas de lujo más importantes del mundo decidieron, en los últimos 2 años, que los estadios son su nueva tienda insignia. Acá la pregunta no es por qué el fútbol se vistió de lujo, sino porque el lujo necesitó sumarse al fútbol. Durante décadas, las grandes casas de moda miraron al fútbol con distancia. Era ruido, era masa, era demasiado visible para ser un producto que se venda como exclusivo. Ese muro cayó. Y no cayó porque el fútbol se sofisticara. Cayó porque el lujo entró en crisis. El Real Madrid firmó un acuerdo de 5 años con Louis Vuitton. El Liverpool cerró un acuerdo con Tommy Hilfiger. El PSG fue pionero con Dior. Y el Inter se alió con Moncler. Y el Napoli lanzó su indumentaria bajo la firma EA7 de Armani y llegó a lanzar la camiseta de fútbol más cara del mercado, a 125 euros. La colección del Real Madrid fue diseñada por Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina Louis Vuitton. Trajes de sastre de silueta moderna, accesorios personalizados con las iniciales RM en dorado, etiquetas en piel natural con hebillas en paladio. Vinicius y Mbappé en el aeropuerto con maletas Louis Vuitton. No es moda, es una campaña global con 450 millones de espectadores que no pagaron entrada para verla. El dato que lo explica todo: las ventas de los artículos de cuero y colecciones exclusivas de las grandes marcas cayeron un 5% en los años previos a estos acuerdos. Cuando una industria pierde relevancia cultural, busca a quien todavía sigue siendo relevante. Y los clubes grandes tienen lo que las marcas ya no pueden comprar: comunidades reales, leales y globales, que renuevan su atención cada fin de semana. Tiffany diseñó el trofeo de la Copa del Mundial de Clubes. Louis Vuitton diseñó el estuche para transportarlo, como el de cada gran premio de Fórmula 1 y como el de la propia Copa del Mundo de la FIFA. Ese objeto que levantan los campeones ya es un artículo de lujo. La copa que el capitán de la selección campeona del mundo va a levantar en poco más de un mes viene envuelta en la marca de quienes también hacen bolsos de miles de dólares. Las marcas de lujo entendieron antes que nadie que la tribuna de un estadio es la última pasarela del mundo donde todavía hay público de pie. Y pagaron por tener su asiento en primera fila. Hola, ladrón de paz. La serie Euphoria volvió a la pantalla y ya estamos viendo lo que esperábamos ver. Conversaciones sobre los looks, sobre la estética, sobre lo que usa cada uno de sus personajes. Eso siempre pasó con esta serie, pero esta temporada hay una diferencia. Incorporaron a Rosalía. Y eso no es un cameo llamativo. Es la señal más clara del año sobre a dónde fue el poder de la moda. Porque Rosalía no es solo una artista que usa ropa que marca tendencia. Es una figura que opera en los 3 territorios que más mueven deseo hoy. Es la música, la semana de la moda y ahora la ficción audiovisual. Cuando HBO la elige, no elige una actriz, elige una comunidad de consumo. La pantalla no refleja las tendencias de consumo, las produce. Y Euphoria es el caso de estudio más preciso de los últimos años para entender ese mecanismo. La serie no habla de moda, no tiene personajes que trabajan en moda, ni tramas que ocurran en ese mundo. Y sin embargo, cada look de sus personajes generó demanda real y medible en el mercado. El maquillaje con detalles de pedrería, las prendas de vinilo, las combinaciones que antes eran consideradas imposibles. Todo eso pasó de la pantalla al mercado en semanas, sin desfiles, sin editoriales, sin ninguna de las estructuras que la industria usó durante décadas para crear deseo. La tercera temporada llega con Rosalía incorporada al elenco y esa decisión de casting no es accidental. Es la convergencia de 3 industrias en un solo cuerpo. Rosalía opera simultáneamente en los 3 territorios que más mueven consumo hoy: las plataformas de audio, la semana
semanas de la moda internacional y ahora la ficción audiovisual de las grandes plataformas. Que tengo que llevarlo, you understand? ¿Y si me mandan un detective privado, qué hago? Cuando HBO la elige para Euphoria, no está eligiendo una actriz, está eligiendo una comunidad de consumo. Millones de personas que la siguen y que ahora van a seguir la serie. La línea es clara. Emily en París vende Roma, vende Rimowa. The White Lotus vende Sicilia, vende una estética de lujo melancólico que movió destinos y precios hoteleros. Cada una de estas series fue, para su época, una campaña de marketing que nadie percibió como tal. Euphoria hace algo distinto. No construye un mundo aspiracional para adultos. Construye los códigos visuales de una generación entera mientras todavía los está formando. Y eso tiene consecuencias en el mercado que van mucho más allá del maquillaje. Algo grande cambió y sacudió el mercado. Las casas de moda entendieron que sus desfiles son una gran vidriera para quienes viven cerca de lo que pasa en el mundo de la moda. Pero entendieron que las plataformas de contenido son el aliado más poderoso para llevar sus marcas, sus diseños y sus objetos de deseo al living de la casa de millones de personas. Hace unas pocas semanas, Artemis 2 regresó a la Tierra. 10 días orbitando la Luna. 4 astronautas con trajes naranjas diseñados con un solo criterio: mantenerte vivo 6 días en el vacío del espacio si todo falla. Sin logos, sin estética, sin ninguna otra consideración que no sea la supervivencia. Ese fue el traje naranja que vimos todos. Pero hay otro traje, el que viene después. El que en el 2028 va a volver a pisar la superficie lunar. Y ese traje ya lo diseñó Prada, no como ejercicio de imagen, sino como trabajo de ingeniería textil. En octubre del 2024, Prada y Axiom Space presentaron en el Congreso Astronáutico Internacional en Milán la asociación para producir los trajes de la misión Artemis 3, que tendrá como punto clave el primer alunizaje tripulado desde la misión del Apolo 17 en 1972. Los trajes son predominantemente blancos para reflejar el calor lunar, con parches grises en codos y rodillas, sin logos visibles en el exterior, pero con líneas rojas en los antebrazos y en el sistema de soporte vital que remiten a línea rosa, que es la submarca de la ropa técnica de Prada. La firma está ahí para quien sabe leerla. Eso dice Prada, sin que se lea Prada. La marca aportó décadas de conocimiento en materiales de alto rendimiento y técnicas de costura avanzadas. Sus ingenieros trabajaron junto al equipo de Axiom Space en el desarrollo de materiales que protegen de las condiciones extremas de la superficie lunar. No es una colaboración de imagen, es una colaboración técnica donde la casa de moda sabe hacer algo que los ingenieros aeroespaciales no sabían hacer solos. El vicepresidente ejecutivo de Axiom Space explicó que asociarse con una marca de lujo tiene mucho sentido porque un traje espacial es una cosa única, y le encargó a Prada la selección y el desarrollo de materiales, así como el trabajo estético general. Hay 2 trajes en este arco: el naranja de Artemis 2, que regresó a comienzos de abril, funcional puro, color elegido por razones de rescate, sin 1 milímetro de margen para lo decorativo, y el blanco de Prada para Artemis 3, también funcional puro, pero donde la función y la estética llegaron al mismo lugar por caminos distintos. El gris en las rodillas no es una decisión de tendencia, es protección contra el polvo lunar, pero aplicado de una forma que también resulta ser estética. El blanco no es minimalismo, es la respuesta correcta al calor extremo y que la NASA decidió que también tiene que ser elegante. Apolo 11 llegó a 650 millones de espectadores en blanco y negro granulado desde 400.000 kilómetros de distancia. Artemis 3 va a transmitirse en 8K y en cada pantalla conectada del planeta al mismo tiempo. Esa imagen, 3 rayas rojas sobre un traje blanco, van a ser perfectamente legibles. Prada no diseñó un traje espacial, diseñó la primera pauta publicitaria filmada fuera de la Tierra. What are you looking at? En el 2006, El Diablo Viste a la Moda fue la película que mejor reflejó cómo funcionaba el poder de la industria de la moda. Miranda Priestley, el personaje de Meryl Streep, decía que existía y que no. La revista era el templo, el desfile
era La Misa. 20 años después, esa película tiene secuela y nos dice algo mucho más interesante que cualquier escena que pueda tener adentro. Cuando una industria vuelve a sus propios mitos, hay dos lecturas posibles. ¿Está celebrando su historia o está admitiendo que ya no sabe qué viene después? El Diablo Viste a la Moda 2 es una de las películas más esperadas de este año. La primera entrega, en el 2006, fue algo más que una película exitosa. Fue la representación más nítida que el cine popular hizo sobre la estructura de poder de la industria de la moda. ¿Quién decide? ¿Quién obedece? ¿Quién paga el precio de querer entrar? Miranda Priestley no era un personaje, era una institución. Vimos a la editora como árbitro absoluto del gusto, a la revista como centro del universo y el desfile como rito de consagración. Y todo eso, en 2006, todavía funcionaba exactamente como la película lo retrataba. Hoy esa estructura no existe, al menos de la misma manera. Las redes sociales democratizaron el acceso visual a la moda de alta gama y puso cualquier cuenta con buen ojo en igualdad de condiciones con una redactora de una gran publicación. Los algoritmos reemplazaron a los editores como distribuidores de atención. Y como veíamos antes, Euphoria genera más deseo de moda que la mayoría de las semanas internacionales de la moda. Entonces, la secuela llega en un momento en el que el sistema que la primera película retrató con tanta precisión está en transformación profunda. Y eso la convierte en algo más que un regreso nostálgico. Es un espejo en el que la industria se mira y tiene que decidir qué reconoce. ¿Miranda sigue siendo el poder en la moda en el 2026? ¿O ese poder tiene ahora otro nombre, otra cara, otro algoritmo que no necesita una oficina en Nueva York ni una portada de revista para decidir qué es aspiracional y qué no? La respuesta a esa pregunta es el episodio que la película probablemente no va a darse el lujo de contar.